Hi, I'm Richard Karn, and you may have seen me on TV talking about the world's #1 expandable garden hose. Well, the brand new Pocket Hose Copperhead with Pocket Pivot is here, and it's a total game changer. Old-fashioned hoses get kinks and creases at the spigot, but the Copperhead's Pocket Pivot swivels 360 degrees for full water flow and freedom to water with ease all around your home. When you're all done, this rust-proof anti-burst hose shrinks back down to pocket size for effortless handling and tidy storage. Plus, your super light and ultra-durable Pocket Hose Copperhead is backed with a 10-year warranty. What could be better than that? I'll tell you what, an exciting radio-exclusive offer just for you. For a limited time, you can get a free Pocket Pivot and their 10-pattern sprayer with the purchase of any size Copperhead hose. Just text WATER to 64,000. That's WATER to 64,000 for your 2 free gifts with purchase. WATER to 64,000. By texting 64,000, you agree to receive recurring automated marketing messages from Pocket Hose. Message and data rates may apply. No purchase required. Terms apply. Available at pockethose.com/terms. Breaking news from the stadium tonight as an anonymous fan foot the bill for 55,000 hot dogs, bringing that sweet tubed meat to everyone in attendance. Free dogs! Yeah! 55,000 hot dogs? What does that even cost? While the identity of this Frankfurter philanthropist remains anonymous, their all-beefy generosity will go down in history. The new Mega Millions. More to win means more to give. How you spend it is up to you. Yeah! For game odds and details, visit sceducationlottery.com. Muy buenas a todos, sean bienvenidos a Del Libro al Micrófono, donde, como ya saben, nos encanta sumergirnos en esos libros que nos hacen darle una vueltecita a la cabeza. Exacto, esas lecturas que nos dejan pensando, ¿no? Y hoy tenemos uno entre manos, que la verdad, con solo leer el título, ya genera curiosidad. Sí, bastante. Aprendiendo de los psicópatas. Habilidades y estrategias para gente normal, de César Landaeta Edge. Directo al grano, ¿eh? Ya desde el título, como menciona Evelyn Pérez Llevaile en el prólogo, te hace preguntarte, bueno, ¿y yo qué tan normal soy que me llama la atención este libro? Claro, es que la propuesta de entrada es fuerte, ¿no? Aprender de quienes, se supone que están un poco fuera de la norma, es como mínimo intrigante. Totalmente. Y este libro nos llegó gracias a uno de ustedes, nuestra querida audiencia. Así es. Lo que ya nos habla de ese interés que hay por entender cómo funcionan las relaciones, cómo nos movemos entre las personas y a lo mejor, ¿por qué no?, encontrar nuevas formas de ver las cosas, ¿no? Claro, como salirse un poco del molde, ¿no? Exacto. Y es que esa idea de que la gente normal pueda aprender algo de los psicópatas suena, como una contradicción que te atrapa. Totalmente. Y fíjate que Evelyn, en el prólogo, nos cuenta que a pesar de esa primera impresión de incluso dudar de su propia normalidad al ver el título, al final encontró en el libro un montón de enseñanzas útiles. Mira tú. Y eso nos lleva a pensar que a lo mejor las estrategias que propone Landaeta pueden aplicarse a situaciones mucho más cotidianas de lo que imaginamos. Interesante. Bueno, vamos por partes, ¿te parece? Ahí. El libro empieza fuerte, estableciendo 2 requisitos que considera, esenciales para adentrarse en este mundo de las tácticas que él relaciona con la psicopatía. El primero es bastante directo. Menos autocensura y fuera la culpa neurótica. Ahí. Lo fundamental, creo yo, es la distinción que hace el autor al principio. A ver, imitar algunas cosas superficiales de quienes, no tienen mucha moral, no nos convierte en malas personas automáticamente. Es como los actores, ¿no? Hugo Weaving hace de villano en las películas, pero eso no significa que sea así en la vida real. Claro. Y es lo mismo. Vale. Y a partir de ahí, empieza a hablar de cómo esa culpa neurótica, esas normas que nos meten en la cabeza desde pequeños, pueden ser una debilidad que otros pueden usar en nuestra contra. Sí. Me ha llamado la atención el ejemplo que pone, el de la persona que está preocupada por la explotación infantil en la fabricación de la ropa que le gusta a su esposa, ¿no? Fuerte, ¿no? Es que es como que te hace pensar. Totalmente, porque imagínate, una preocupación real se puede convertir en una ansiedad que te paraliza y encima otros pueden aprovecharse de eso. Lo que explica el libro es que esa culpa excesiva te quita libertad para decidir, te hace menos flexible y eso, claro, a los que no tienen esa culpa les viene de perlas. Es verdad. Y luego contrasta eso con la actitud de los criminales de guerra nazis durante los juicios de Nuremberg, ¿no? Esa imagen de ellos relatando las atrocidades con una frialdad total, sin un ápice de autocrítica. Es brutal. Impacta, ¿verdad? Sí. ¿Qué se puede sacar en claro de esa comparación tan fuerte? Lo que el autor quiere resaltar con eso es esa.
Esa falta de empatía, esa capacidad de actuar sin remordimiento. Un caso extremo, pero que sirve para ilustrar cómo la ausencia de culpa puede llevar a esa desconexión con el sufrimiento que causan sus actos. Claro, claro. Entonces, como antídoto a esa autocensura y a la culpa que te bloquea, el libro propone un principio bastante sencillo, ¿no? No hacer daño a nadie ni hacértelo tú mismo. Básico, pero potente. Suena liberador, ¿verdad? La verdad es que sí, como que te da permiso para ir a por lo que quieres, sin cargar con culpas innecesarias. Totalmente. Y el segundo requisito que plantea el libro es pensar antes de actuar. Cabeza sobre emociones. O sea, priorizar la razón frente a las emociones que nos pueden desbordar. Eso es. En el libro usan la analogía de los combates de boxeo verbales que se ven en la tele. Y tiene sentido, ¿no? Al final, en una discusión o en una negociación, el que mantiene la cabeza fría, el que usa la lógica, tiene ventaja sobre el que se deja llevar por la rabia. Claro, es que si te dejas llevar por la impulsividad. Olvídate. Y además, es algo que vemos a diario, ¿no? Constantemente. La anécdota que cuenta de la niña, aparentemente un ángel, pero que manipulaba sus emociones para salirse con la suya, es un ejemplo perfecto de cómo se puede usar eso estratégicamente. Total. Aunque el libro aclara que no era una psicópata, que quede claro. Sí, eso lo dice. Lo que aprendió fue a tocar la fibra sensible, a despertar la solidaridad en los demás. ¿Y eso qué nos dice de nuestras propias reacciones? Así que ahí está la clave, ¿no? Exacto. Todos somos vulnerables a las emociones, en mayor o menor medida. La cuestión es saber cuándo una emoción es real y cuándo la están usando para manipularnos. Claro, claro. Y el libro insiste en que no se trata de ser fríos y calculadores, sino de tener la cabeza al mando, como un director de orquesta, ¿no? Y menciona la estructura del cerebro, con la corteza prefrontal por encima del sistema límbico, lo que le da más peso a la razón. Una imagen muy visual para entenderlo, ¿no? La razón como guía, las emociones como información importante, pero no al mando. Me gusta la metáfora. Bueno, sentadas estas bases, el libro se mete de lleno en lo que llama técnicas básicas. Y la primera es llamativa. Yo soy Dios, manejando el encanto personal. Ahí explora el poder de la atracción, del carisma como herramienta para influir en los demás. Lo llama el pasaporte diplomático, porque te abre puertas, vaya. Y dice que los que él considera psicópatas y que triunfan en la vida suelen darle mucha importancia a la primera impresión, a mostrar sus mejores cualidades desde el principio. Esa actitud de yo soy Dios y tú te rindes a mí es fuerte, ¿eh? Un poco sí. Dice que los que la tienen transmiten una seguridad enorme, no dudan en romper ciertas normas sociales. Y eso, por extraño que parezca, genera fascinación, incluso a sus oponentes. ¿Por qué crees que esa actitud impacta tanto? Yo creo que esa seguridad aplastante transmite una sensación de poder que a muchos les atrae. Es como si esa falta de dudas hiciera que los demás los vieran como alguien superior, alguien que controla la situación. En el libro hablan de una paradoja surrealista, donde incluso los que los critican pueden llegar a idealizarlos. Increíble. Y para los que no tenemos ese carisma innato, ¿qué nos queda? Bueno, el libro ofrece una perspectiva interesante. Dice que como no se ha encontrado el gen de la divinidad, pues podemos aprender, podemos trabajar en nuestra conducta y en cómo nos presentamos al mundo. O sea que no es algo con lo que se nace, sino que se puede desarrollar. Exacto. Y nos anima a deshacernos de los prejuicios y estereotipos que nos limitan. Según el libro, los que usan este tipo de encanto con éxito no van cargados de inseguridades o dudas. Están libres de esas ideas tontas y poco productivas que a muchos nos frenan. Interesante. Y aquí entra el concepto de programas automáticos, ¿no? Esos patrones mentales y de comportamiento que aprendemos sin darnos cuenta. Sí. Dice que los que proyectan una imagen poderosa rompen esos patrones y eso genera confusión en los demás, abriendo la puerta a la influencia. Y la sugerencia es imitar esa estrategia, no creyéndonos dioses, claro, pero sí adoptando una postura de mayor seguridad, como levitar unos centímetros por encima del común de la gente. ¿Cómo se puede aplicar eso sin parecer arrogantes? Yo creo que la clave está en trabajar la seguridad en uno mismo, en cómo nos proyectamos. No se trata de fingir ser alguien que no eres, sino de mostrar tus puntos fuertes y no dejar que las dudas te paralicen. En el libro cuentan una anécdota sobre Linda Carter, la Mujer Maravilla, que en su juventud era ignorada por los chicos porque eran demasiado tímidos para acercarse a ella. No me digas. Sí. Y eso ilustra cómo la excelencia, si no va acompañada de una actitud que invite a la conexión, puede generar distancia. Vaya, curioso. La verdad es que sí. El consejo final para manejar ese encanto personal es bastante realista, ¿no? Autoevaluación equilibrada, evitar tanto la negatividad como la falsa modestia y no intentar ser un superhéroe si no va con tu personalidad. Básicamente, ser agradable sin exagerar y no machacarte con la autocrítica. Y no olvidar que a veces nos vemos peor de lo que nos ven los demás. Eso es, a veces somos más capaces y atractivos de lo que pensamos.
Muy cierto. La siguiente técnica que explora el libro es hablamos y yo te enredo, el dominio del lenguaje. Y empieza con una anécdota de una negociación entre dos personas, A y B. Ajá, ¿qué pasó ahí? Pues esa anécdota ilustra cómo se puede usar el lenguaje para manipular. B provoca reacciones impulsivas en A y luego usa esas mismas reacciones para ponerle una etiqueta negativa y tomar el control. Las palabras se convierten en armas, ¿vamos? Es una estrategia premeditada. Totalmente. Primero lanzan un cebo para que el otro reaccione emocionalmente, luego le ponen una etiqueta negativa a esa reacción y finalmente usan esa misma reacción como prueba de que la etiqueta era correcta. El libro dice que es una táctica sucia, pero que saber identificarla nos puede ayudar a no caer en la trampa. Claro, como para estar alerta. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de que nos están enredando con las palabras? Pues fíjate, una señal puede ser sentirte a la defensiva de repente o reaccionar de forma exagerada a un comentario que a priori no era para tanto. También, si la otra persona intenta constantemente definirte con etiquetas negativas, ahí hay que tener cuidado. Tomar una pausa antes de responder para analizar la situación con calma puede ayudar. Buen consejo. Y luego el autor dice algo curioso, que las mujeres a lo mejor tienen más facilidad para usar técnicas de recodificación del lenguaje. Pone un ejemplo de una pareja en un restaurante donde la mujer lanza un ultimátum para que su pareja no conteste una llamada. Ajá. ¿Qué nos dice eso del poder de la recodificación? Pues que sí puede cambiar el marco de una situación con el lenguaje. En lugar de simplemente pedirle que no conteste, la mujer establece una consecuencia y lo convierte en una exigencia. El libro luego da una alternativa que la pareja podía haber usado, que es recodificar la situación para hacerse la víctima, poner a la otra de la defensiva. Un juego de roles sutil pero efectivo. Es como darle la vuelta a la tortilla. Exacto. Y luego habla de la sobreobediencia como una subcategoría de la recodificación. La anécdota de la empleada a la que le piden limpiar los botes de basura y la recomendación de llevar esa obediencia al extremo para desestabilizar al jefe me ha parecido muy curiosa, aunque la empleada al final no se atreve. ¿Por qué crees que esa táctica puede funcionar y por qué a veces es difícil de aplicar? Pues mira, la sobreobediencia funciona porque expone lo absurdo o injusto de la orden del otro. Lo desafía sin confrontarlo directamente. El problema es que va en contra de lo que nos han enseñado, de la obediencia a la autoridad. Requiere ser un poco osado, estar dispuesto a parecer tonto o exagerado. Ya veo. Y eso enlaza con lo que dice de que a los autoritarios les molestan más los que obedecen al pie de la letra que los que se rebelan abiertamente. Curioso. Sí. Bueno, pasemos a la siguiente técnica. ¿Ahora me ves? Ahora no. El sutil arte de crear y beneficiarse de la perplejidad. Aquí la idea es que romper los patrones mentales automáticos nos puede abrir a la sugestión, a la influencia. ¿Cómo funciona eso? Pues el libro habla de Milton Erickson y sus técnicas de hipnosis. Hi, I'm Richard Karn, and you may have seen me on TV talking about the world's #1 expandable garden hose. Well, the brand new Pocket Hose Copperhead with Pocket Pivot is here, and it's a total game changer. Old-fashioned hoses get kinks and creases at the spigot, but the Copperhead's Pocket Pivot swivels 360 degrees for full water flow and freedom to water with ease all around your home. When you're all done, this rust-proof anti-burst hose shrinks back down to pocket size for effortless handling and tidy storage. Plus, your super light and ultra durable Pocket Hose Copperhead is backed with a 10-year warranty. What could be better than that? I'll tell you what, an exciting radio exclusive offer just for you. For a limited time, you can get a free Pocket Pivot and their 10-pattern sprayer with the purchase of any size Copperhead hose. Just text WATER to 64,000. That's WATER to 64,000 for your 2 free gifts with purchase. WATER to 64,000. By texting 64,000, you agree to receive recurring automated marketing messages from Pocket Hose. Message and data rates may apply. No purchase required. Terms apply. Available at pockethose.com/terms. Ready to make a real impact every day? Join the Active Day Home Care team and help clients maintain their independence in the comfort of their own homes. Make a difference in someone's life as you provide essential daily assistance and protect their health and happiness. Earn up to $20 an hour and enjoy additional perks like optional daily pay, 401k, paid time off, ongoing educational training, and more. Join a team that values care, compassion, and your professional growth. Visit activeday.com to apply. Cuenta la anécdota de un paciente que decía ser inhipnotizable y cómo Erickson lo hipnotizó haciéndole una pregunta inesperada sobre lo que veía en la palma de la mano. ¿En serio? Sí. Al romper su expectativa, generó perplejidad y eso lo abrió a la sugestión. Interesante. La clave está en romper esos programas mentales, esos comportamientos automáticos que tenemos tan interiorizados. Ajá. Imagina que extiendes la mano para saludar y te responden con algo totalmente fuera de lugar. Eso genera un cortocircuito en el cerebro.
te hace vulnerable a la influencia. Claro, porque te descoloca por completo. Exacto. También cuenta la historia de un terapeuta que cambió su rol de psicólogo a amigo para que un adolescente con fobia superara su resistencia. Romper las expectativas para acceder al inconsciente. Y nos anima a experimentar con esto, a romper los programas sociales en situaciones controladas. ¿Cómo podríamos empezar a practicar eso en el día a día? Pues podríamos fijarnos en esos pequeños rituales que hacemos sin pensar, como saludar o iniciar una conversación. O intentar variar nuestra respuesta. Hacer algo inesperado, pero sin ser groseros, claro. Y observar cómo reacciona la gente. Buena idea. La siguiente técnica es instalando y manipulando anclajes. Aquí se explica cómo asociar un estímulo a una respuesta en la mente de alguien. Como en los experimentos de Pavlov, ¿cómo se aplica eso a las relaciones humanas? El libro pone el ejemplo de la canción de una pareja que se convierte en un ancla para sus sentimientos por las circunstancias de su primer encuentro. Las experiencias sensoriales ligadas a emociones fuertes, sobre todo positivas, crean conexiones duraderas. Un olor, una canción, un lugar pueden evocar una emoción al instante. ¿Verdad? Y dice que para que un ancla sea efectiva hay que usar estímulos gratificantes, como en la publicidad de jabón para bebés que usa olores agradables en vez de cosas negativas. Sí, y también advierte que un ancla es específica para una respuesta. No puedes usarla para otra cosa. ¿Por qué es importante eso? Porque si intentas usar un ancla para generar una respuesta distinta a la que estaba asociada, no va a funcionar. Es como un interruptor de la luz, solo sirve para encender o apagar una cosa. Entiendo. Y nos anima a recordar nuestros propios anclajes y a practicar instalarlos en otros. Incluso propone un ejercicio. Tocar a alguien mientras dices algo sorprendente y luego asociar una orden a ese toque. ¿Qué hay que tener en cuenta al usar estas técnicas? Pues que son poderosas y hay que usarlas con responsabilidad. No se trata de manipular a la gente, sino de entender cómo funcionan estos mecanismos. Claro. El objetivo es protegernos de la manipulación, no convertirnos en manipuladores. Exacto. Y el libro también advierte sobre los estafadores que usan estas técnicas para aprovecharse. Habla de la invasión sutil del espacio personal con gestos amigables. ¿Cómo nos podemos proteger de eso? Manteniendo la distancia, estableciendo límites claros. Si alguien intenta tocarte sin necesidad, un rechazo educado, pero firme, acompañado de una sonrisa, puede ser suficiente. Y por último, en esta sección, se sugiere la táctica de hacerse el tonto, a veces, pedir explicaciones de cosas simples para evaluar las intenciones del otro. ¿Qué podemos aprender de la reacción del otro a esas preguntas? Mucho. Una persona honesta te explicará con paciencia. Sí. Un manipulador se mostrará impaciente, condescendiente o intentará evadir la pregunta. Es una forma de ponerlo a prueba. Exactamente. La siguiente técnica es, te asusto pero te cuido. El miedo como herramienta. Aquí se explora cómo se puede usar el miedo para controlar. ¿De qué forma se ve eso? Pues el libro explica cómo aprendemos sobre el miedo desde niños, a través de las reacciones de nuestros padres o cuidadores. Unas reacciones equilibradas son importantes, si no, se pueden crear miedos que nos acompañen de por vida. Claro. Y también habla de la presión social para parecer valientes, aunque tengamos miedo. Es verdad, muchas veces nos obligan a aparentar. Y luego explica las reacciones fisiológicas al miedo y cómo su poder a menudo no está en la amenaza física, sino en las imágenes que las palabras crean en nuestra mente. El ejemplo que pone del caballero que cuenta que comió hígado humano es perturbador. Ya verás que sí. ¿Y cómo se traslada ese poder del miedo al control social? Pues a través de las narrativas de las historias que nos cuentan. En las dictaduras, por ejemplo, se usa la imagen del líder tranquilo para crear un clima de te asusto pero te cuido, de mí mismo. Es como un miedo invisible, ¿no? Exacto. Y luego cuenta la anécdota de la empleada que reconoce a su jefe en esa descripción y el consejo de analizar que nos da miedo. Dice que la intimidación puede ser efectiva sin amenazas directas, como en el concepto de gran hermano. ¿Cómo podemos reconocer y manejar esas formas de intimidación? Siendo conscientes de nuestras reacciones. Si sientes miedo o ansiedad sin una amenaza clara, analiza qué te lo provoca. A veces confrontar nuestros miedos los debilitas. Es verdad. La historia del adolescente acosado que lleva un cuchillo al director para expresar su miedo a sus propios impulsos y cómo eso para el acoso es un ejemplo extremo, pero que ilustra cómo el miedo puede usarse para detener la agresión. ¿Qué aprendemos de esa historia? Que el miedo es universal y que reconocerlo y expresarlo, incluso de formas poco convencionales, nos puede proteger. Sí. Pero hay que distinguir entre el miedo real y el miedo manipulado. No podemos dejar que nos paralice. Totalmente de acuerdo. La última técnica que vamos a ver hoy es píntame un pato. Realidades y pararealidades. Y empieza con un estudio que supuestamente relaciona la anatomía con la psicopatía y las disfunciones sexuales.
¿Qué nos puedes contar de ese estudio? Pues habla del trabajo de un tal Witherspoon, que medía la proporción entre los huesos de las piernas y los brazos. Ya. El libro incluso comenta tu reacción, lo de la antropometría de un psicópata, que además es un otentote en la cama, y nos pregunta si nos hemos sentido tentados a tomarnos las medidas. Ajá. Qué bueno. ¿Y por qué menciona eso el autor? Porque resulta que todo ese estudio era un invento suyo. Lo hizo para demostrar cómo los charlatanes usan instituciones, títulos y temas polémicos como el sexo para crear una falsa autoridad. No me digas, o sea que nos la ha colado. Totalmente. Y lo conecta con esa tendencia a buscar información rápida y fácil, sin comprobar si es fiable. El consejo del libro es pensar antes de actuar, sobre todo si algo parece demasiado bueno o confirma nuestros prejuicios. Claro. Y habla de los blancos perfectos, los que no desconfían ni cuestionan nada. Exacto. En un mundo lleno de información, la confianza ciega es peligrosa. Y luego pone ejemplos de parrealidades, como las profecías de Nostradamus o el fin del mundo. Cosas que mucha gente cree a pesar de que no se cumplen. ¿Cómo podemos desarrollar un ojo crítico para no caer en esas trampas? Pues cultivando el escepticismo. No dar por sentada la información, sobre todo si viene de fuentes dudosas. Ya. Contrastar, cuestionar, ser conscientes de nuestros propios sesgos. Buen consejo. El libro felicita al oyente si sospechó del estudio falso y anima a mantener esa actitud crítica. Y sugiere adoptar una dosis homeopática de la estrategia de cambiar realidades por pararrealidades. Pone el ejemplo de los testigos oculares, que a veces no son fiables. Sí, nuestro recuerdo es frágil. El estrés o la sugestión pueden alterarlo. Y menciona el experimento de Buckout, donde muy pocos estudiantes identificaron correctamente a un agresor que habían visto. Eso demuestra que la memoria no es infalible. Para nada. Y habla del concepto de transferencia inconsciente, donde confundimos una cara familiar con la del agresor. Nuestra mente puede crear pararrealidades sin darnos cuenta. Increíble. Y luego describe cómo los manipuladores crean esos espejismos o pararrealidades para influir. La anécdota del predicador que inventa una historia sobre su infancia para generar compasión y obtener donaciones es un buen ejemplo. ¿Qué hace que esas pararrealidades sean tan efectivas? Y apelan a nuestras emociones, a nuestros deseos. Ya veo. El predicador usa la nostalgia, la promesa de una conexión espiritual. Y también usan la confusión, la sobrecarga de información. Para que no podamos pensar con claridad. Exactamente. Y compara la habilidad del predicador con la de Churchill, Castro, Hitler, todos ellos grandes manipuladores. Y luego pone otros ejemplos como el del estilista que critica al cliente para luego ofrecerle la solución, o el vendedor de coches que idealiza la situación. ¿Qué tienen en común esas situaciones? Que crean una necesidad o un problema y luego se presentan como la solución. Ya. Juegan con las inseguridades, los deseos, y también entra en juego la disonancia cognitiva. ¿Eso qué es? Que si ya has invertido en algo, tiendes a justificarlo, aunque haya pruebas de que te equivocas. Entiendo. Y para terminar, cuenta la anécdota de la niña que le pide a su madre que pinte un pato y cómo un garabato se convierte en real con los sonidos. Sí. Eso conecta con nuestra tendencia a aferrarnos a la esperanza, algo que los estafadores explotan. El consejo final es desarrollar una luz de alerta para desconectarnos de esas maravillas. ¿Cómo podemos activar esa luz? Dudando de las promesas demasiado buenas, de las soluciones mágicas. Observar sin juzgar. Tomar distancia emocional. Para no dejarnos llevar por la emoción. Exacto. Y propone la estrategia de estar aquí y en otro lugar. Fingir atención mientras te concentras en tus pensamientos, ignorando al manipulador, ¿crees que es útil? Mucho. Te da espacio para no reaccionar impulsivamente. Para pensar con calma. Eso es. Bueno, pues hemos repasado las técnicas básicas que propone Aprendiendo de los psicópatas. La segunda parte del libro profundiza en cómo aplicarlas, aunque insiste en que no son infalibles, pero sí ofrecen nuevas formas de afrontar las situaciones. Y eso encaja con tu perfil de aprendiz, con tu interés por descubrir nuevas herramientas y perspectivas. Totalmente. Y para terminar, te dejo como una pregunta que no hemos discutido explícitamente, pero que se inspira en el libro. ¿Hasta qué punto crees que esas tácticas que hemos visto que se asocian a la psicopatía están presentes en nuestras interacciones diarias, incluso en las que nos parecen normales? ¿Cómo crees que el ser conscientes de esos mecanismos podría cambiar tu forma de comunicarte y de protegerte? Te invito a reflexionar sobre ello. Having a life scholarship and being able to afford to go to college made me feel inspired to go. When I got a life scholarship, it was such a relief. I knew that I wanted to have an impact. Having a life scholarship through the SC Education Lottery was huge. It gave me the opportunity to make that impact right here at home.
The South Carolina Education Lottery. A better you, a better us, a better South Carolina. Visit sceducationlottery.com/betteryou.